Iniciemos entonces con el artículo 11, que era la primera duda que teníamos. Claro que sí, voy a proyectar las preguntas. Un segundo. Ya. Bueno, con relación a la primera pregunta, que era el artículo 11, la política de gestión integral de riesgo y cambio climático, hay una estrategia que es la 7, que dice diseñar y implementar soluciones basadas en la naturaleza y otras medidas de adaptación y mitigación al cambio climático y de gestión del riesgo. Se decide solicitar la realidad y corregir ya que no se entiende. En aras entonces de definir como una política de riesgo que sea más, como más entendible, digámoslo así, la propuesta es modificarla por estas tres estrategias que están más desarrolladas. ¿Cuál es la idea de la gestión del riesgo? Y lo dice la ley 1523, implementar acciones de conocimiento y análisis del riesgo, que es a través de la elaboración de estudios de detalle que permitan identificar y evaluar de dónde el riesgo, y pueden poner mitigable o no mitigable. ¿Cierto? Pues como si se puede hacer alguna medida para hacer un desarrollo o si definitivamente en esa área no se debe desarrollar. La otra estrategia podría ser destinar la implementación de medidas estructurales y no estructurales para contribuir a la reducción del riesgo. Es decir, si ya sabemos que hay un riesgo, ¿cuáles son las medidas estructurales? Sobre todo el tema de obras, hacer canales para el tema del agua o hacer muros o cunetas, pues ya los estudios de detalle nos dicen esas obras que se tendrían que hacer o las no estructurales que en el plan inclusive se detallan cuáles son. Entonces también aquí queda más detallado el tema del riesgo. Tenga el municipio formula un plan de gestión del riesgo, ¿cómo se llama? Un plan municipal, sí, yo creo que es plan municipal de gestión del riesgo, que fortalezca el cuerpo de bomberos, si hay alguna quebrada que sea bueno, que ustedes no tienen ese problema en la zona urbana, ni en los centros poblados, que se cuenta alguna quebrada que tenga amenaza de venida potencial, poner sistemas de alertas totales. Pero aquí es como que también en el evento en que ocurra algo, el municipio tenga diseñadas herramientas para poder atender ese desastre, atender con asistencia humanitaria y recuperación. ¿Les parece entonces esta es como la propuesta para buscar esa estrategia? O yo se las envío y ya ustedes entonces la revisan, ¿listo? Sí, perfecto. Ok, bueno. La otra pregunta que era promover el turismo de naturaleza y responsable y sostenible que contribuya a la conservación y protección del patrimonio natural, arquitectónico y cultural del municipio, priorizando el desarrollo urbano y las oportunidades del empleo local. Solicitar corregir, porque se habla de naturaleza. Bueno, pero esta era la estrategia. Que si revisar el plan municipal de cultura, pues no sé si era como que incluyéramos en esta estrategia el plan municipal de cultura. Esa es porque bueno, lo primero, ¿por qué se habla de naturaleza? Por lo que hemos dicho, como este es del patrimonio natural, es aprovechar que el turismo que ustedes también se implemente y lo que siempre ha dicho Simón, que también sea un tema muy sostenible, muy asociado. Pues también no es un turismo que sea saturado, que venga a generar residuos, sino que sea un turismo muy asociado a la naturaleza. Ustedes por los paisajes que tienen, se desarrollan los miradores y todo eso, pues también avistamientos de aves, rutas. Entonces por eso que se habla turismo de naturaleza. Y pues como aquí ustedes utilizan ese potencial ambiental que tienen. Joana, hay como para a los concejales y a las personas que están acá en el recinto, recordemos que en la política 3 de patrimonio natural, arquitectónico y cultural, el objetivo 4 dice promover el turismo de naturaleza responsable y sostenible que contribuye a la conservación y protección del patrimonio natural, arquitectónico y cultural del municipio, priorizando
el desarrollo endógeno y las oportunidades de empleo local. Entonces, en la estrategia 8, formular e implementar un plan de turismo de naturaleza responsable para fortalecer la economía local, la sensibilidad ambiental y la conservación del patrimonio natural, arquitectónico y cultural del municipio, considerando la capacidad de carga natural, turística e infraestructura, el manejo de residuos sólidos y educación ambiental. Ahí se solicitó dar claridad con respecto a eso, porque estábamos hablando pues, como de naturaleza y el patrimonio en un mismo objetivo. Ok, eso es importante también cuando, o sea, lo natural también es un patrimonio, ¿cierto? Y de hecho ustedes el tema de tener todos esos paisajes también, el patrimonio no solo es el arquitectónico, sino el natural. Y en el marco del alcance del plan, nosotros tenemos alcance en el natural y en el arquitectónico, lo cultural, que son las prácticas culturales, hay otra serie de instrumentos que en el plan pues no tiene el alcance. Entonces, por eso aquí el de naturaleza sí es muy importante. ¿Alguna duda respecto a No sé si con la explicación entonces de por qué de naturaleza queda claro. Listo, Joana. En el plan siempre hablamos de la importancia de los miradores. ¿Listo? Bueno, aquí en los servicios públicos que se habla de implementar y ejecutar planes formulados de cada uno de los servicios. Es verdad, pensar que cuáles eran los planes. Entonces creemos que aquí en esa estrategia se puede complementar indicando cuáles son esos planes que se requieren formular en el municipio. Un plan maestro de acueducto y alcantarillado, inclusive lo podemos poner que incluya las áreas urbanas pues y centros poblados principalmente, es como la prioridad ahorita, que son los que están agrupadas las viviendas. Entonces aquí sería el plan de acueducto y alcantarillado, el plan de saneamiento y manejo de vertimientos y el plan municipal de gestión de residuos sólidos. Esos serían estos planes prioritarios que se deben formular en el municipio y que creo que entonces podemos incluir en la estrategia para darle mayor, sí, como mayor claridad. Sí, mayor, sí. Por favor, se vuelva. Joana, ¿puedes subir un minuto a la política 3 en la que estamos ahora? Sí. Ahí, Simón. Listo, entonces ahí puntualmente. Hola, Joana, buenas tardes. Mira, lo que pasa es que ahí puntualmente ayer lo que hablamos en cuanto a ese objetivo y a las estrategias también tenía que ver con estrategia 8, objetivo 3. Tiene que ver con el tema del manejo de las áreas de interés arqueológico. Nosotros puntualmente lo que hablábamos también es que no hay, por así decirlo, pero es que yo creo que estamos confundidos. Esa es la política. Pero ¿qué es lo que estamos viendo hoy? No, pues que ya también hablamos de esa política, que es la que ya está. Política 3, objetivo 4. Objetivo 4, sí. Bueno, entonces yo creo que ahí nos equivocamos ayer, porque yo recuerdo puntualmente que cuando les pedíamos que revisaran el Plan Municipal de Cultura, tiene que ver con las estrategias de conservación en el patrimonio arqueológico, porque yo recuerdo que en el Plan Municipal de Cultura ya hay unos lineamientos que sería importante que ustedes lo revisaran, como lo que hablamos ayer, porque las estrategias digamos que no son muy explícitas sobre qué hacer con ese patrimonio cultural, arquitectónico y arqueológico. Entonces sí sería bueno como que se buscara darle un poquito más de aterrizarlo un poco a los instrumentos que ya tiene el municipio, ¿cierto? Simplemente pues podríamos como citar en la medida de lo posible el Plan Municipal de Cultura en lo que tiene que ver con ese manejo.
Ahora hay que tener en cuenta que el Plan Municipal de Cultura pues hay que mirar el alcance, ¿cierto? Como hasta qué medida, porque el de cultura también es muy de las prácticas culturales del municipio y el plan de ordenamiento se ocupa del tema físico-espacial. Por eso hay otros planes sectoriales paralelos que sí fortalecen y promueven otros sectores, ¿cierto? También como importante, si quieren entonces me comparten el plan municipal de cultura para estar segura de tenerlo y revisar entonces qué es lo que se puede incluir. Porque mirad que aquí decimos en temas arqueológicos, armonizarse a las disposiciones de la ley en materia normativa del patrimonio arqueológico, porque es que en arqueología eso inclusive no lo reglamenta el municipio, ya el gobierno nacional define todo ese tema que tiene que ver con el tema arqueológico, porque eso es de superior jerarquía. Entonces, inclusive, ahí decimos que se debe armonizar a esas disposiciones normativas. Pero entonces, si quieren, entonces, por favor, me comparte Simón ese plan municipal de cultura, lo revisamos y miramos cuál podemos proponer. ¿Listo? Está bien, ¿no, Joana? Yo creo que está bien. Solo con que se deje claro que se va a armonizar con las disposiciones, yo creo que está bien. No hay problema. Con lo que, siempre lo dejamos así. Sí, está bien. Listo, vale. Entonces, ¿les parece entonces si incluimos estos instrumentos en la estrategia para que quede más cierto y complementar? Entonces, en aras de promover el aumento en la postura, cantidad y calidad en la prestación de los servicios públicos. Entonces podría ser así. Entonces la propuesta sería que inclusive lo ajustemos así, que quede así la estrategia. Joana, pero entonces ahí en esa estrategia anterior, ¿cómo quedó esa estrategia 8? ¿O no la movimos, no se movería, no, porque lo que considero es que sí debemos dejar énfasis y por todo lo que hemos hablado y que ha dicho Simón, ¿cierto? Siempre hacer énfasis en que nuestro turismo no es el mismo turismo de Santa Fe ni de Sucre, sino que es un turismo de naturaleza y responsable, que sí permita promover la economía local, pero está muy asociado al tema de naturaleza. Ya no sé si entonces cuál sería la propuesta. Sí, yo creo que la duda principal era porque mezclaba lo arquitectónico, lo arqueológico y lo material. Venga, Joana, usted ahorita mostró algo en un documento. ¿En qué documento estabas? Qué pena. Pues era el de formulación. En el de formulación donde están todas las estrategias. Después yo voy al proyecto de acuerdo, tienes razón. Un momento, mejor no miren el proyecto de acuerdo para mirar que sí que a veces cuando el abogado lo monta, a veces no lleva todo lo del documento técnico, eso. Voy a ir al proyecto de acuerdo, espera. Es mejor, más seguro. En el proyecto de acuerdo. Yo no sé dónde está, no la vi. Desarrollo económico, movilidad. ¿Cuál era la tenían ustedes citada? ¿O me la pasé muy rápido? Es esta. Sí, ya, aquí la encontré. Mira, la que les leí es esta, la 10. En materia de patrimonio arqueológico, toda la ley nacional. Mira que la 10 es esta.
Ah, listo, Joana. Sí, aquí la acabamos de evidenciar. Listo. Bueno, estamos. Ay, que este es el documento, es este. Listo. La de servicios públicos, entonces les parece que quede así. No es pertinente hablar de gas y energía. Joana, nos pregunta por acá que si no es pertinente hablar de gas y energía. Sino que eso es lo que, como aquí estamos hablando de planes, para temas de planes, la verdad no se formula, para el tema del servicio de gas, no se formula planes, sino que mire que es como muy a partir del plan de ampliación de la cobertura del prestador EPM, tiene sus planes de ampliación y lo hace, pero no poner al municipio que formule un plan para gestionar gas, pues no ponerlo a hacer planes innecesarios. Ese sí depende de esa oferta y demanda, pues de la demanda que EPM vea, y tiene sus planes de ampliación, igual con energía, casi que todo el municipio, todas las zonas tienen energía, entonces tampoco vale la pena formular como un plan puntual. Listo, Joana, podemos seguir. Ok, listo. En el tema de desarrollo económico que se habla de bienes y servicios ecosistémicos, la pregunta era cuál era el papel de la zona urbana. La verdad, cuando uno habla de bienes y servicios, aquí es muy, aunque bueno, estamos hablando desde lo productivo, sino que es aquí más como lo que produce la zona rural, que son alimentos y los bienes, es también todo el tema de la protección del recurso hídrico para abastecer los acueductos, desde el tema del aire. Pero la verdad, en la zona urbana, en producción de bienes y servicios, dice que no se produce nada. Aquí de pronto lo podríamos complementar en un tema de servicios, que es lo que de pronto tiene la zona urbana, comercio y servicios. Sí, Joana, precisamente eso era lo que se planteaba ayer, que en la zona urbana uno mira lo que se está en la política económica, que es la 7, y solo habla de todo el tema rural, pero no se habla sobre eso específicamente de los bienes y servicios que produce la zona urbana. Ok, entonces Un momentito, por favor. yo no me acuerdo si lo actualizaron. Debemos de declarar. Joana, hola, danos un minuto que tenemos que declarar sesión permanente acá. Ok. Sí, debemos de declarar sesión permanente por el tiempo para entonces les pido el favor de levantar la mano para aprobar. Fue aprobado. La sesión permanente fue aprobada. Espero continúe con su exposición con la doctora Para ver también que cada vez que yo me estoy mirando también las zonas que promovemos en el municipio para impulsar el tema desde lo económico serían los corredores viales. Es que la zona urbana, a ver, entonces espere. Y a ver, plural. Entonces sería ponerle para la zona urbana. Pues es que aquí dice que se deberá promover, es que uno para fortalecer el comercio, mira que no depende del municipio, o sea, nosotros en la zona urbana es muy casi que privado que decide si abre la papelería, bueno, a través del régimen de usos, pues, y habilitar áreas en la zona urbana para el asentamiento de actividades de servicio, de comercio y servicio. Pues mira que en lo económico en la zona urbana se reduce, es como ese tema del comercio. Pero esa dinámica importante incluso la vamos a tener en la zona rural, fortaleciendo la actividad productiva y generando áreas que podamos tener agroindustria. Para la zona urbana se deberá promover y hacer tráfico de actividades comerciales y de servicios. Pero entonces, generar otra estrategia, ¿qué podría hacer de pronto el municipio? Esas políticas de incentivos económicos para actividades comerciales que lleguen a menos. Promover. Solo que el tema, sino que estoy muy delicado, porque también eso que promueve a través de temas económicos, pero el municipio tiene que hacer estudios de su capacidad financiera para poder decir si exonera de impuestos, por ejemplo, algo.
promover un régimen de usos, que eso sí lo estamos haciendo, un régimen de usos que permita el asentamiento de actividades económicas y de servicio en las áreas urbanas. Entonces sería esta, ¿cómo les parece? Entonces dejamos esta estrategia y ya incluimos en la política esta parte que dice que para la zona urbana se deberá promover el asentamiento de actividades económicas y comerciales y lo mismo, para que no nos quede solamente enfocado a lo rural. Pero sí es importante dejar claro que el énfasis principal del plan sí es fortalecer mucho la ruralidad y esas actividades, digamos, culturales del municipio. Pues culturales, digamos, que son las tradicionales, pues, de la producción de alimentos. La proyección es. Las Armenias se vuelve un gran cultivador que provea toda el área metropolitana. Pues ya no más con eso, desde lo económico, de verdad, logra un gran avance. Entonces, la idea es como esta vigencia a través de esta. Joana, por acá te van a hacer una consultica del señor Rubén Virtual. Joana, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Mi inquietud va referida a la expectativa de producción de bienes a futuro, o lo podemos considerar exclusivamente en lo que hace referencia a la parte comercial. No, cuando hablamos de provisión, cuando generamos condiciones para la provisión de bienes y servicios, aquí es porque es el tema de los alimentos. Y por ejemplo, cuando uno habla de bienes y servicios, por ejemplo, ecosistémicos, es en calidad del aire, del agua. Las películas, inclusive les voy a buscar ese concepto, es que es muy chévere, ¿cierto? Y la idea es que si Armenia estipula todo ese paisaje, todas esas áreas de protección, provisión de bienes y servicios ecosistémicos. Miren, ¿cuáles son los bienes y servicios? El agua, el alimento, madera, espérate que es que hay otra que tiene súper buena, que los tienen, esos tienen las categorías. Ay, no. Espérate que ellos tienen en el documento. O sea, aquí en bienes y servicios también hablamos, hay municipios y hay países que se dedican a la venta de esos bienes y servicios ecosistémicos. Porque es todo el tema de la biodiversidad cuando hablamos de bienes y servicios. Mirarlos acá. Hay bienes y servicios ecosistémicos de soporte y de regulación. Espera que yo miro si los encuentro para mostrarles. Hay países que ya hoy se dedican a comprar estos datos, entonces todo el tema es que de compra de los encontramos servicios ecosistémicos. Es que esto el concepto lo desarrolla la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. O sea, estos son temas que son de los que se están hablando a nivel no solamente nacional, sino internacional, porque hoy la idea es eso, mira, ¿quién se va a encargar de cuidar que no perdamos el agua, de que sí se siembren los alimentos? Espérate que... O sea, es un tema muy de este tema del ecosistémico, no son servicios, abastecimiento, mira, entonces aquí hablamos de suministro, entonces de los bienes y servicios ecosistémicos, por ejemplo, Armenia puede ser de abastecimiento, porque suministramos alimentos, agua, madera, digamos que no, porque no tenemos allá cultivos forestales, regulación, sí generamos de regulación. ¿Por qué? Por el tema de fertilidad de los suelos. O sea, si cuidamos los suelos, como lo que les decíamos, no solo sembrar el cultivo limpio, sino sembrarlo con árboles, vamos a ayudar a ese tema de la fertilidad de los suelos, polinización en cultivos y enfermedades, todo lo que decíamos, si todo lo hacemos en asocio con los temas de la naturaleza. Mire que Armenia tiene muchas áreas que las tiene destinadas a la producción de apoyo y todo el tema de la biodiversidad de especies. Nuevamente, ustedes con las áreas protegidas que tienen,
ayuda al tema de la biodiversidad y servicios culturales, ¿cierto? Aquí es todo un tema de identidad cultural y bienestar espiritual, pues que ya esto es como otro tema más conceptual, pero entonces pues a eso que se refiere ese tema de bienes y servicios ecosistémicos. Muy bien, pero entonces su última propuesta va direccionada a las condiciones actuales o a las posibles condiciones futuras. Mire, ustedes hoy ya las tienen, porque mire que ustedes pueden, o sea, las tienen, pero las pueden potenciar. Por ejemplo, ustedes hoy tienen ya producción de alimentos, pero pueden generar más. O sea, la idea es que hoy todas esas 3.700 hectáreas que se están dejando para producción de alimentos de verdad estén dedicadas a la producción y no que hayan pastos limpios que una vez puede que ni siquiera tenga el ganado, ¿cierto? Sino que de verdad se potencie más. Que todos los suelos que ustedes hoy tienen de protección empiecen a gestionar con las autoridades ambientales para que se haga reforestación de todas esas áreas, porque son áreas que son de competencia de la autoridad ambiental. Entonces, si bien ya hay unas condiciones que hoy tienen, ustedes pueden potenciar más eso. O sea, miren que hoy ustedes tienen áreas que son de, por ejemplo, el tema de las fuentes que surten acueductos. Ya hoy ustedes las tienen y ustedes se abastecen, pero el municipio puede mejorar en compra de esos predios, en hacer procesos de aislamiento y reforestación de esas áreas. ¿Y no es posible dejar una línea abierta a la posibilidad de una industria de otro tipo que no sea exclusivamente de alimentos? Claro que sí. Mire que nosotros estamos hablando de agroindustria. Si miramos el régimen de usos, sabes que es para el rural, pero estamos hablando, si vamos al régimen de usos, lo vamos a mirar en el proyecto de acuerdo. Usos, un segundo. Busco artículo. Si vamos al régimen de usos, estamos hablando de agroindustria, almacenes mayoristas de insumos, comercial y servicio asociado al transporte, centros comerciales, restaurantes, manufactura, pero en otras zonas, en el corredor vial suburbano, ¿cierto? Pero no son las que se están destinando para la producción. Mediana y pequeña industria, ciertos centros automotriz, o sea, no solamente esa, pero cuando es el modelo, mira que también por eso en la política se habla de agroindustria. Bueno, aquí es en la de desarrollo económico, vamos a esa política. Ya me bajé mucho. Cuando hablamos, miren que la política sí habla de agroindustria, eso sí es claro, que no es solamente el tema de provisión de bienes y servicios o producción de alimentos, no. La idea es que también el municipio, si cultiva bastante, la idea sería que lo posible transforme también esos productos. ¿Cierto? Miren que estamos hablando de competitividad. Yo miro si aquí. Mire que hablamos de tecnificación, comercialización, ¿cierto? Que no solamente sea que las cultivemos. Yo miro si podemos. Tecnificación, comercialización. Implementar alternativas de diversificación económica. Yo creo que entonces sí hay implementar acciones que permitan mejorar integralmente. Yo creo que sí podemos incluir una asociada a la agroindustria, entonces, con lo que estás diciendo, sí, como para que ya pues así la verdad sí está muy a la producción, a la tecnificación, pero entonces podemos incluir una asociada a agroindustria. ¿Les parece? Muchachos, con respecto a esa estrategia de agroindustria, ¿estarían de acuerdo que se ingrese? Sí, porque uno acá el desarrollo de agroindustria. Pues porque también esa la idea que sea una industria pero asociada a esa vocación, que se transforme, que se procese. Por ejemplo, en Anzá hay una industria muy grande que se encarga de procesar el mango. Hay grandes cultivos de mango y en el mismo municipio se procesa. Entonces, mira que no es solo que hagamos lo primario, sino otras actividades. Joana, Entonces, incluimos. Sí, habría que incluir la estrategia porque dentro de la política Sí. se menciona, necesitaríamos la estrategia. Así es. Sí. Listo, entonces voy a poner la notita para hacerla bien. Sí, por favor, una vez la tengas, entonces nos mandas
Listo. ¿Listo? Muchas gracias. Joana, una pregunta. No, gracias. Nosotros, Bueno, entonces esta es esta. La otra, la política de espacio público y centralidades. qué pena te interrumpir, Señor. de continuar. Con respecto al el articulado, nosotros hemos estado modificándole palabras para que sea Listo. coherente y todo, ¿cierto? Listo. Si nosotros modificamos esas palabras o alguna frase como tal, eso se tendría que cambiar en qué otros puntos de... No, está bien que solo en el proyecto de acuerdo, sí, porque es que ese es el que se adopta y es el definitivo. Entonces, si quieren, lo que hacemos es que como ya ustedes lo están cambiando, lo que yo incluyo ahorita esta estrategia se los paso resaltado. Sí, por favor. O si, listo, dale, o si algo mejor que ustedes la tengan, listo. Listo. Por acá toda Listo. una pregunta. Hola, de nuevo. Iván, es que ahí nos pasamos en la primera pregunta, que tiene que ver con la política. Si la política es una política que va dirigida principalmente al desarrollo económico rural y a la productividad en el suelo rural, consideramos que era importante que se diseñara una estrategia, ya que no se menciona ahí propiamente, donde lo que haga es recoger el acto legislativo que es el 01 del 2023, donde le confiere una categoría de especial protección a los campesinos. Entonces sería importante que, si estamos hablando de producción rural, pues diseñáramos una estrategia para que metiéramos ahí, que lo que haga es recoger esas disposiciones para que en el futuro pues los gobiernos también puedan pegarse de ahí y generar mejores condiciones para los campesinos de América. ¿Cuál es la que me dices? ¿Cuál es el acto administrativo? Es el 01 de este año. Pero que acto, una resolución. Es un acto legislativo. Modificó un artículo de la Constitución que, si no estoy mal, es el 46. Y lo encuentro así, 01 del 2023. De pronto lo tienes. Sí, si quieres yo te lo mando. Mejor, eso, listo, dale. Entonces, el desarrollo económico, incluir una estrategia asociada a ese acto legislativo. Esa que menciona el concejal Simón hace referencia a lo que está debajo de la política 7. Incluir la... Ya. Ok, listo. Ok, listo. Espera. Listo, y mira, tú le das que ser importancia y protección, y tiene mucho sentido porque ve que las áreas para la producción se están destinando en protección, buscando eso, proteger la actividad campesina. Listo, entonces seguimos con esta. La de espacio público, consolidar sectores donde se encuentran las actividades comerciales y de servicios, así como la oferta vocacional y donde se promuevan las relaciones económicas y sociales. Bueno, no, nosotros aquí no es que promovamos, o sea, las relaciones, pues no se definen áreas de espacios públicos, porque es recordar que esto es un tema físico-espacial, pues hemos de delimitar áreas. Entonces podemos mirar dónde se concentran esas actividades comerciales y de servicio. Entonces está el plano, yo busco el de usos del suelo. Compañeros, ese artículo que está buscando Joana es el número de artículo 13, suelo urbano. Constituye el suelo urbano del municipio de Armenia, las áreas del territorio municipal destinadas a usos urbanos que cuentan con una infraestructura vial y redes primarias de energía, acueducto, alcantarillado, posibilitándose su urbanización y edificación, según sea el caso, así como aquellas zonas con procesos de urbanización incompletos. Ese pedazo específico era la duda que teníamos. Para que nos mencione, Joana, cuando usted hace referencia, según sea el caso, y si hay zonas que hoy no cuentan con infraestructura vial ni redes primarias de energía, acueducto, alcantarillado, y está clasificada como zona urbana, pues la van a clasificar como zona urbana, pues si es una urbanización incompleta, ¿cómo la vamos a otorgar el tema de que va a ser urbana?
Listo, muy importante. Decimos que es incompleta, pero no asociada a temas de servicios públicos. Hoy en el suelo urbano todo tiene servicios públicos. Yo les miro una cosa, porque cuando hablábamos de eso era mi tratamiento de mejoramiento integral. Pero hoy cuando hablamos de esas zonas deficitadas es un tema de que de pronto no tienen todos los espacios públicos o las vías están en mal estado o que requieren mejoramiento de vivienda. Pues es importante que el tema de servicios públicos en el municipio, todas las áreas tienen cobertura de servicios públicos. Joana, pero entonces cuando ustedes hablan de urbanización incompleta, ¿qué hacen? A eso, incompleta, es que entonces no tiene todas las dotaciones en espacio público, es una zona que entonces no está tan cerquita, o que no, las vías están en mal estado, urbanización incompleta, por ejemplo, el sector requiere más proyectos de pronto de mejoramiento de vivienda. Joana, le consulto, la zona que corresponde a lo que aquí en el municipio conocemos como Cáritas, ¿está incluida dentro del área urbana? Ay, no sabría decir de ese puntual, tendríamos, si quiere hacemos una reunión con donde esté la secretaria de planeación, porque tengo el plano, pero me asusto decir si ese sector así con el nombre puntual, sí está, porque, cierto, para no irme a equivocar y dar un dato errado. Específicamente, en este perímetro y en el perímetro pueden verificar. específicamente Cáritas y la Federación, que son espacios que están ubicados en la parte posterior de donde está la Casa de la Cultura. Joana, si usted en ese mapa nos puede indicar qué queda como zona urbana. Esta es la biblioteca, mire lo que está, todo lo que está delimitado, eso es la zona urbana. Lo que queda en color amarillo. No, todo el planito, mire, todo lo que está delimitado es la zona urbana, todo. Espero que si quiere yo te muestro otro plano. A ver, ¿Cómo va a quedar o cómo está el nombre? César, usted quedó para las memorias. a ver, o sea, esto es, sí, todo lo que está delimitado, por ejemplo, en el azulito, por el borde azulito, todo está delimitado, miren. Todo lo que está al interior de la línea azul es el suelo. Yo tomo la carretera, Esta es la biblioteca, sí. Casa de la Cultura, entonces sí, todo esto. O sea, estamos cogiendo todo lo que es una parte de la la Federación. Hasta la carretera de la Herradura. Pregúntale ¿qué es lo rojo? Pregúntale. la carretera de Así es la vía. La vía. O sea, estamos cogiendo todo lo que es. La vía que va para la Herradura, Iván. Sí, mire la Casa de la Cultura. Sí. coge la mitad de hasta la federación. Vía proyectada. Por acá es donde se proyecta la vía. O sea que la federación Esa es la cancha. y el comentario que hace don Rubén de Cáritas ya vendría a ser zona urbana con federación, porque ahí coge de la carretera para arriba lo que se está delimitando ahí en línea amarilla vendría a ser como el límite entre urbano y rural, a lo que quedaría según estuvimos hablando también la semana pasada con respecto a la explicación que nos dieron. ¿De acuerdo, Joana? Sí, señor. Joana, bueno, y con respecto a esa vía, ustedes proyectaron una vía. ¿Esa vía la proyectaron ustedes o eso fue el estudio de riesgos que se hizo? ¿Y No, el estudio de riesgos. Pero esperad, que yo miro una cosa. Y ahí mientras buscas te pregunto, porque es que mira, yo veo que todo eso quedó como proyectado para construir una vía, pero en estos momentos todo eso se está parcelando.
Sí, no, pero voy a mirar porque ahí dice así, porque ahí nos está proyectando vías, porque para eso está esta vía aquí abajo. Yo creo que esto... Ellos no habían Sí, no, acabo de mirar eso porque no tenemos vías proyectadas en este. Ella porque Claro. no habían proyectado ninguna vía, yo le pregunté a ella el sábado. Sí. Y se necesita. En esa zona encontramos que hay servicio domiciliario para una de las viviendas, una vivienda de lo que era esa hacienda y en donde se tiene un beneficiario de café. Podemos interpretar entonces que ese es el servicio de acueducto, alcantarillado, energía, del que se tendría referencia para poder declarar como zona urbana. No tiene que haber gas, ¿cierto? Que haya acueducto y alcantarillado, sí. Que tiene acueducto y alcantarillado. Pero es solo un acueducto y alcantarillado domiciliario. Sí, domiciliario, sí señor. Que ahí hay cobertura. O sea que por ahí hay redes principales que si alguien pide licencia y requiere ser conectado, la empresa tiene la capacidad de conectarlo inmediatamente en todo lo que se está diciendo que es urbano. Entonces esas redes domiciliarias de acueducto, alcantarillado, energía y posiblemente gas tendrían que ser con presupuesto del urbanizador. La norma define que la empresa hace las primarias, ¿cierto? Cuando usted ya hace su desarrollo, usted debe conectarse a esa primaria, ¿cierto? Pues a esa vía, pero la empresa genera toda la infraestructura principal. Con todo respeto, yo creo que esto hay que mirarlo con cuidado. ¿Por qué? La red de acueducto es propiedad de quién. Bueno, Eso es del municipio, la administra el prestador. o sea que el municipio entonces incurriría en la construcción de las redes de acueducto alcantarillado principales. Pues la empresa, no, la empresa es la que presta el servicio y ellos a través de ellos tienen como unos planes de ampliación de cobertura, ¿cierto? Y ellos van construyendo esos tramos para ir ampliando sus coberturas, esos tramos y esas vías principales. Joana, aquí hemos tenido un problema enorme con el contratista porque todo lo que es expansión en red le corresponde al municipio. No, la empresa no, pues sí la hace, pero el municipio tiene que contratarlo. Por ejemplo, en estos momentos, cuando fue en La Loma, que se hizo un tramo de cambio, con un simple cambio, le tocó al municipio pagar ese cambio que se hizo de Bueno, no. Entonces sí, ahí hago la claridad, la verdad, no sé, ahí ya sí es un tema muy puntual de prestación de servicios públicos y de operación de los sistemas, ¿cierto? Operación del servicio. Nosotros en ordenamiento territorial lo que hacemos es que tenemos que solicitar que la empresa nos certifique donde tiene disponibilidad inmediata y definir localización de infraestructuras de servicios públicos. La operación de la prestación del servicio sí es un tema que no les puedo responder porque no sé el detalle de ese tema. Bueno, Entonces sí considero que es un tema para hablar con la empresa que son los prestadores, porque de pronto digo lo que no es. Nosotros lo único que podemos decir es que este es el perímetro sanitario donde se certifica que puede haber disponibilidad inmediata. ¿Quién construye las redes? Y esto es un tema importante de revisar con ellos. Sí, es fundamental porque yo como urbanizador tengo la experiencia de que cuando hago una urbanización o cuando las hice, tenía que construir redes primarias de acueducto, alcantarillado y energía y entregar directamente a empresas públicas bajo la supervisión de empresas públicas, pero costeadas exclusivamente por la urbanización, sin ningún presupuesto de tipo oficial. Por el privado, ¿cierto? Sí, por ejemplo, acá también es verdad, en el área metropolitana, los suelos de expansión, muchas veces el desarrollador es el que hace las redes, porque si la empresa ahí no tiene plan de expansión y él tiene la urgencia de construir, las genera y hace parte de esa carga del reparto de cargas y beneficios. Él asume las cargas porque va a tener un beneficio al desarrollar su proyecto inmobiliario. Joana, pero entonces ahí se podría poner un parágrafo que es de la claridad sobre ese tema. Ah, sí, claro, que la empresa ASA certificó
cobertura y disponibilidad inmediata para las áreas urbanas. Pero yo me atrevería a ir más lejos, yo me atrevería a pensar que es necesario que se deje claro en el esquema de ordenamiento territorial que es por cuenta, hablando económicamente, del urbanizador la construcción de esas redes y que una vez construidas y aprobadas por el municipio o por el ente prestador del servicio sean entregadas a la comunidad, o sea, como una propiedad pública. Pero no sé, digo que ahí se tiene que consultar con un abogado para no ir a hacer un vicio jurídico en el acto administrativo, poniendo cosas que de pronto no es competencia del consejo regular. Hay que mirar por norma quién es el obligado a construir las infraestructuras primarias. O sea, ahí sí no sé, pues porque eso no lo tiene, pues no sabría cómo decirles. Joana, inclusive, sí. Ahí, si usted nos puede colaborar con el abogado que usted mencionó ahora, elevando la consulta, se lo agradeceríamos. Y segundo, para que quede claridad, es porque como corporación sabemos que ahí se está beneficiando un muy buen amigo del alcalde, y créame que por este consejo no vamos a favorecer a ningún tipo de personaje, ¿cierto? Porque es lo que se busca. Sí. Lo que queremos tener claridad es que el municipio no cargue con toda la obligación económica de construir redes de acueducto alcantarillado para beneficiar a X o Y personajes. Eso, digámoslo así. Entonces la consulta va a ser, les voy a mandar la norma al Cantarín. La norma tampoco que sea un concepto de nosotros de quién es el responsable de construir redes. O si se puede, a cargo de Redes de acueducto, alcantarillado, energía, gas. El gas, sí, con seguridad, sí, mire que el PM y el prestador hace las primarias. ¿Cierto? Alcantarillado, mira, casi siempre esas normas hablan de acueducto y alcantarillado. Listo. Compañeros, me da pena con ustedes. Sí les voy a pedir que miremos puntualmente las preguntas que ya teníamos definidas. Yo en este momento me da esta pena, pero mire, tengo todos los documentos abiertos, pues para que no crean que es mala fe, del municipio de Caldas. Yo también soy la coordinadora del plan de ordenamiento del municipio de Caldas. Y en este momento estoy en proceso de concertación, estoy aquí en el área metropolitana, solo que les pedí un espacio a ellos para venir a atenderlos a ustedes, pero ya me están, entonces sí, pues sí les pediría que revisemos las preguntas que me habían enviado y que la idea era como revisar estas y si quieren miramos cuándo, si mañana nos reunimos otro rato o qué, porque sí estoy en este momento aquí en un proceso de concertación y no me puedo como extender mucho pues porque debo seguir la sesión. Joana, entonces esa queda como consulta. Sí, yo les voy a mandar la norma, inclusive, no un concepto de nosotros, sino la norma que define quién es el obligado. Y sí lo voy a mirar, porque yo estoy segura que aquí para el municipio de Caldas, que sí hay muchos suelos de expansión, con Coraquio que se precisó esa norma, entonces la voy a buscar y se las paso, para decirla puntual. Listo. Ok. En el tema de los corredores viales suburbanos, ustedes nos decían que porque el ancho máximo del corredor era de 300 metros. Que sabiendo que la ley define unos retiros, pues de la ley 1228, que es muy importante, un corredor del suburbano, para uno delimitarlo, la norma dice cómo puede ser, y mire que el decreto 1077 en este artículo lo define puntualmente. El ancho máximo de los corredores viales urbanos será de 300 metros medido desde el borde exterior. O sea, eso nosotros ahí lo que hacemos es implementar lo que dice la norma. Entonces es por eso que el ancho máximo del corredor es eso. Y en algunas partes inclusive es menos. ¿Por qué? Porque si por ejemplo hay un área protegida o un suelo de protección, uno no la mete, sino que antes lo tiene que sacar de ese, pues es un área protegida y no debe quedar en el corredor. Entonces es por eso que esto es el ancho máximo del corredor, que era como la duda. ¿En qué norma fundamentábamos esto? Sí, ahí en esa norma hay algo que hable sobre lo máximo y lo mínimo. No, solo habla lo máximo, lo mínimo puede ser lo que uno quiera.
pues, pero máximo puede ser eso. Uno que busca que se defina lo máximo. ¿Por qué? Porque mire que la norma también dice que tienen que hacer, pues dice, el artículo dice lo que tiene que cumplir un corredor. Entonces también si usted lo pone muy chiquito, después no va a cumplir. Tiene que tener vías de acceso, zonas de carga y descarga. Entonces ahí... esta era la norma. Joana, pero entonces ahí nosotros como concejales pretendemos reducir esos 300 metros. Ok, ¿qué sería importante? Si ustedes los van a reducir, tengan en cuenta todo lo que tiene que cumplir un corredor del suburbano. Que si ustedes lo recortan y después eso no cumple, pues el corredor es inviable. Miren, los corredores viales, esperate. Miren todo lo que dice que tiene que tener un corredor. Una franja mínima de 5 metros de aislamiento, contados a partir del borde exterior de las fajas mínimas de retiro obligatorio, ahí sí, de la ley 1228. Tiene que tener una calzada de desaceleración de 8 metros. O sea, cuando la norma dice que son 300 metros, es por eso, que ellos hacen el cálculo de todas las franjas que tiene que tener el corredor vial. Otra cosa importante, el corredor de Armenia fue muy difícil de, pues pusieron muchos problemas porque la verdad por características topográficas en algunos tramos es hasta difícil concretarlo, porque es o muy pendiente o ya es como el barranco, ¿cierto? Bueno, nosotros que les dijimos a ellos, no miren, puede que sea difícil, pero dejémoslo todo, que ya se busque en qué zonas sí se pueden ir haciendo las actividades. Pero miren que la norma define todo, y miren todo el tema, franjas de aislamiento de las calzadas, de desaceleración, que debe estarse bajo parámetros. O sea, la norma tiene para el tema de los corredores viales mucha norma que hay que cumplir. Joana, qué pena, ¿es el decreto qué? Yo señor. Yo sé que... Ah, ya. Mira, en la respuesta que yo les envié al correo, ahí dice el decreto y el artículo para que lo revisen todo. ¿Listo? Perfecto, gracias. Listo. Con relación a que porque es vivienda campestre y no para proindivisos, las áreas de vivienda campestre es una categoría de desarrollo restringido. Los proindivisos es una modalidad como para transar la vivienda, ¿cierto? Así como cuando uno habla de escritura, proindiviso es como vender por debajo de esas áreas. Uno en un plan de ordenamiento, mire que no hablamos de escritura, o sea, no es un tema que reglamente el plan. Por eso no se habla de proindivisos. ¿Está bien? Sí, yo creo que es mejor estudiar con cuidado ese. Sí, eso, ¿qué es el proindiviso? Porque es que el proindiviso es como un concepto o una categoría para el tema de comprar como los predios. ¿Listo? Y eso es como por debajo. Bueno, el tema de la loma, la verdad es un tema que yo le escribí como a los arquitectos del equipo para mirar, porque nosotros hicimos todo un análisis de subdivisión predial para definir los centros poblados, ¿cierto? Entonces, mira, porque la loma no quedó, si es que está en un suelo de protección o cuál fue la condición para que no haya quedado, ¿cierto? Entonces, la verdad que no les mandé la respuesta porque hoy todavía no tengo como algo puntual para decirles. Ahí sí que es como lo importante, que ya hoy hay unos centros poblados que la verdad sí ameritarían que se adopte el plan para poder al menos viabilizar hoy las viviendas que hay y poder generar esas condiciones de habitabilidad para esos centros poblados. Volver a delimitar otro centro poblado es volver a hacer la concertación, porque los centros poblados sí tienen muchas restricciones, entonces ahí tocaría volver pues a la autoridad ambiental. El tema de la campestre, que si es vivienda campestre o es urbano, es una vivienda campestre, y en la respuesta que les envié les mando la delimitación del polígono. Es una vivienda que se campestre que se delimita en la vereda de la loma. En la fotito está como el polígono que delimita cuál es esa área. Joana, pero ahí la pregunta era con la vereda o con el sector de semillar como tal, que en una parte parece como vivienda campestre y en otro urbano.
La claridad era si era urbano o es para vivienda campestre, el ensemillado. Pues, o sea que es muy importante. El urbano es las áreas que están en este polígono. El ensemillado es este sector, por este sector también, ¿cierto? Miren, esto es claro en el plano. Miren que un sector, una parte del ensemillado que era suburbano quedó como urbano. Y otro polígono es vivienda campestre. Eso, lo que ya hoy era suburbano se llevó urbano, pues para mejor que sí se pueda legalizar todas las construcciones. Y el otro sector se definió como vivienda campestre. Sobre el área de la vivienda campestre para la loma, porque en los documentos que hemos leído, y usted también nos contaba, hay una especie de conservación ambiental, pero aquí en el documento lo que ustedes dicen básicamente es, bueno, yo ya tenía un proceso adelantado, sin embargo, digamos que el área está en algunas, o más bien al interior del área hay unas zonas que están, por ejemplo, en zona de riesgo por amenaza o amenaza, hay otras zonas que están que son zonas de protección por el bosque seco o por recursos hídricos. Entonces nosotros quisiéramos que puntualmente nos contaran si esas 111 hectáreas son sacando las zonas donde no van a poder hacer parcelación porque ya se dijo que hay un problema de masa, etcétera, etcétera, o ahí las están contando y en caso de que no las hayan sacado, pues por favor que las saquen, porque si... No, eso no se puede sacar. Pero es que eso no se puede sacar, porque en que uno sacara todos los retiros de un polígono, todo el polígono quedaría cortado y un polígono es completo. Y ellos hoy, si bien tienen amenaza, como todo el municipio, por movimiento en masa, es lo que hemos dicho, uno puede hacer el estudio de detalle para mirar cómo mitiga el riesgo, lo primero. Lo segundo es que si bien se define todo el polígono, mire que solo se puede desarrollar 3.7 viviendas por hectárea y el índice de ocupación es del 30%. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos no en todo el polígono van a construir. Entonces, si ustedes van al articulado, hay unas observaciones que se llaman lineamientos, se les voy a mostrar, donde todo eso se aclara, ¿cierto? Que si bien, un momentito, se los voy a mostrar como para que ustedes lo vean. Mírenlo un momentico. Mírenlo acá, lineamientos generales, y de hecho se dice puntual lo que tú estás diciendo. Los proyectos de parcelación de vivienda campestre, bueno, que deben garantizar el agua, que las áreas de condición de amenaza están supeditadas a estudios de detalle para mirar si se tienen que construir las obras. Además, otra cosa, miren, el índice de ocupación es del 30% y se refiere al porcentaje máximo de ocupación. Además dice, el máximo aprovechamiento de ocupación, que es el 30%, está sujeto al cumplimiento de los lineamientos e intervenciones en los elementos del suelo de protección existente, teniendo en cuenta que estos constituyen elementos que condicionan y restringen la ocupación real. Mire el otro lo que dice. El índice de ocupación para materializar el aprovechamiento urbanístico de estos polígonos de vivienda campestre en ninguna circunstancia podrán ejecutarse en suelos de protección y conservación ambiental. Y además, dada la condición de la loma, en el proyecto de acuerdo hay unas cosas puntuales para ellos, que dicen, respecto al polígono de la vivienda campestre de la loma, se deberá tener especial atención al momento de otorgar licencias de construcción, dado que a la fecha de la adopción del presente instrumento contaba con una licencia de subdivisión que no contempla categorías de protección, áreas de conservación y protección ambiental, ni de las áreas forestales protectoras del recurso hídrico, ni las coberturas. Por lo tanto, se evidencia que hay lotes que están completamente en categorías de protección y en ningún caso deben hacer uso de ese aprovechamiento efectivo. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy ese proyecto de Vivienda La Loma tiene ya subdivisiones en suelos de protección ambiental. Si no se adopta el plan, esto no va a ser efectivo y ellos pueden desarrollar esos proyectos. Antes, mire que aquí se está condicionando
la ocupación en la vivienda La Loma. O sea, se dice, usted se vive en la campestre, si tiene un aprovechamiento, pero bajo ninguna circunstancia la puede hacer en suelos de protección ambiental. Y ahí se pone por qué la nota, porque mire que antes estamos diciendo, ojo, que cuando uno revisa su subdivisión predial, hay predios que totalmente están en suelos de protección. Entonces mire que antes con este plan se está buscando salvar esas condiciones que hoy están en ese proyecto puntual. Y mire que se definen lineamientos que en todo el tiempo se hace claridad. Y mire también que aquí se dice que ese 70% que no se puede construir debe generarse en restauración de las coberturas de la vegetación nativa del municipio. Antes que se está haciendo, mire, construyan un solo pedacito y el resto siembre árboles, todos los árboles nativos del municipio. Joana, discúlpeme, bajo ese parámetro que usted acaba de establecer, entonces para esa urbanización se aplicaría retroactividad de la norma. No, ¿qué pasa? Ellos hoy, mire lo que decimos, tienen licencia solamente de subdivisión. Cuando un propietario vaya a pedir la licencia de construcción, sí le tienen que aplicar esta norma. Ya la subdivisión, si ellos la tienen, ya la tienen, pero cuando yo le voy a pedir la licencia para construir mi casa, ya ahí sí se mira el plan. Y yo pues le voy a decir, sí señor, usted sí, pero ojo que tiene este retiro. El que tenga el previo, que todo sea de protección ambiental, no va a poder hacer nada. Si el plan pues se adopta, ¿cierto? Al momento, por eso decimos, al momento de otorgar la licencia de construcción, se debe tener especial atención a que ya sí se cumpla esta norma. Joana, para realidad, con respecto a eso, ese punto se tuvo que concertar con Corantioquia. Sí, porque a ellos les preocupaba eso, venga, allá está su licenciado y mire que ellos, pues ahí hay muchos suelos de protección, entonces por eso con ellos se construye este elemento que ustedes consideran que se debe retirar. Joana, pues en lo personal, pues eso es una concertación con Corantioquia, ¿cierto? Primero, ellos son los que saben de todo el tema ambiental, no es mi competencia. Y segundo, si es una zona declarada con condición de amenaza, pues tiene que cumplir con todo el estudio de detalle como las demás veredas. Pues así es. Pero mire que antes el artículo guarda y protege esos suelos de protección. Listo, Joana, podemos terminar ya con la última duda. Ok. Y la del umbral máximo de su urbanización, que si se podía cambiar en el corto plazo, no, porque el umbral de su urbanización, eso cambia la clasificación del suelo y eso se cambia, es cuando se revisa el POR. Si se revisa el POR, cambia el umbral, pero si no, no cambia ese umbral. O sea, esto es como un porcentaje de qué porcentaje del suelo municipal es suburbano. Para cambiar ese porcentaje del suelo rural que es suburbano, hay que modificar el plan de ordenamiento. Entonces, si en el corto plazo se hace un estudio y se modifica el plan, sí se cambia el umbral, pero si no, no se cambia. Listo, Joana. Hay otra duda, ¿verdad? Sí. Listo, este documento igual yo se los envío, yo entonces voy a revisar lo del acto legislativo que ya me llegó y para mañana, por la mañana trato entonces de enviarse los resaltados, los cambios que hablaba. Listo. Joana, tengo una inquietud. Cuando usted Sí. nos plantea el caso específico de la urbanización en La Loma y hace referencia a si están de acuerdo o no en cambiar esa reglamentación específica, ¿es posible cambiarla o tiene que ser algo acordado Pues directamente con la verdad, esto sí se concertó con Corantioquia, pero la verdad le hice la pregunta es porque me generó duda si era que la querían modificar, ¿cierto? Para mirar entonces cuál podría ser la propuesta. Pues como mirar, será que ustedes tenían una propuesta al respecto. Porque es que la inquietud que me nace, y eso lo hago totalmente independiente a cualquier relación con los dueños de la urbanización, es que ellos ya no tienen un derecho adquirido o ellos tendrán que empezar a tener en cuenta que solo van a vender lotes sin la posibilidad de una construcción futura.
Ellos tienen una licencia de subdivisión que ya sí es un derecho adquirido, pero la licencia de construcción, a no ser que ya todas las casas tengan licencia de construcción, si ya todas las casas tienen licencia de construcción, ya tienen un derecho adquirido. Si no, que lo que sé es que solo hay 2 licencias de construcción, las otras cuando las vayan a pedir tienen que cumplir la norma. Si se adopta el plan, si no, tienen que cumplir la norma del vigente, en el cual no está actualizado esto. Pero cuando alguien tiene licencia de subdivisión, pero de construcción no tiene. Cuando van a pedir la licencia, ahí es donde ya sí les aplica la norma. Listo. Joana, una última pregunta y es, cuando hablamos del umbral máximo de urbanización de ese corredor vial suburbano, perdón, ¿sí llegamos a eso? Queríamos saber 2 cosas también. Si la norma permite unos máximos y unos mínimos para ese corredor vial suburbano, y lo otro es si nos lo pueden poner, utilizando un poco, digamos que la tradición oral de este pueblo, de los pueblos, y digamos que un poco ponerlo en un lenguaje más coloquial, más popular, ¿cierto? Está bien que yo sé que la norma les dice que tienen que poner coordenadas, que referencias, etcétera, etcétera, pero, por ejemplo, cuando dicen que el corredor suburbano va hasta las coordenadas 48, sería importante que ahí le agregara entre las fichas de Pepito Pérez y Benito Osado. Pero ahí dice, ustedes están viendo mi documento. Sí, claro que sí, muchachos. Mire, ahí les estoy mostrando mi documento. Mire que dice las coordenadas, la finca acá, la señora Irma. De hecho, esto hasta está mal ponerlo, porque uno no debería poner los nombres de las personas, pero mire que están todos los nombres, hasta el propietario. Finca Los Salazar. ¿Usted está en el documento del proyecto? En el documento técnico de soporte. Es importante otra cosa. El proyecto de acuerdo ya es la norma, es las decisiones, pero el documento técnico de soporte es el que desarrolla esas decisiones. Entonces uno no todo lo lleva al proyecto de acuerdo, sino la decisión. Pero si ustedes miran en el documento técnico está la descripción. Listo, y la segunda pregunta sobre máximos y mínimos. La norma solo define el ancho, que sea máximo 300. En el largo no define una norma, no. Bueno, pero la norma del umbral sí dice que uno no puede ser, por ejemplo, mayor del 30% del suelo rural, no puede ser suburbano. O sea, sí hay como unos criterios que te define la norma. De hecho, ustedes también en el documento técnico de soporte se describe eso, del umbral. Miren, les voy a mostrar, o sea, como todo el criterio, la aplicación del criterio, yo creo que está acá. Un segundito. Delimitación. Espera, categorías de desarrollo restringido. Acá, miren. Uno, para determinar el umbral sigue una metodología que la define la resolución. Y aquí, miren que nosotros le hacemos que no puede cumplir. Espérate, se dividió, espérate. Acá, miren lo que dice la norma, no puede ser más del 30% del suelo. Entonces nosotros miramos, no puede ser más, o sea, tiene como unos criterios. Hay que mirar cuánto mide el área urbana, el suelo suburbano no puede ser mayor que la sumatoria de las áreas de vivienda campestre y centro poblado. Si el municipio tuviese un tema de escasez de agua, también tiene una restricción, entonces ya no puede superar ni siquiera el 15%. Joana, eso tiene un máximo, pero entonces no tiene un mínimo, o sea, eso también, primero, la primera pregunta es eso solo. Sí, claro, los suelos suburbanos se conservan, claro, todas las categorías de desarrollo restringido. Porque eso es la resolución 9328. Miren que nosotros para hacer todo esto citamos las normas de por Antioquia, todas estas resoluciones. Pero entonces, por ejemplo, una de las facultades que tiene el Consejo todo el tema de uso de suelo. Nosotros ahí podríamos entrar a tocar ese tema, porque es una...
Pero eso no es un uso del suelo. Un uso del suelo es la industria, la agroindustria es un uso del suelo. Eso es una categoría de desarrollo restringido. No son usos. Los usos del suelo son los que se definen en el artículo de usos del suelo. Estos se llaman categorías de desarrollo restringido del suelo rural. Eso es lo que está en el capítulo de clasificación del suelo casa. Joana, venga, pero entonces sabes que ahí me genera una duda. Ustedes cuando estuvieron montando ese documento, ¿cuál fue la metodología que utilizaron para decir que ese corredor vial travesía iba a ser el suburbano? Pues bajo qué claro, la norma dice, sí, la norma dice que para usted ser corredor vial suburbano tiene que ser una vía primaria o secundaria. La única vía, Armenia no tiene vías primarias, la única secundaria es esa de acceso al municipio. O sea, solo lo podemos hacer en esa vía, no hay otra vía del municipio que sea secundaria. Entonces, si no lo hacíamos ahí, no se puede en ninguna otra parte. Y ya después, ¿cómo lo delimitamos? Con las determinantes ambientales donde no hubiese, por ejemplo, que fuera DRI o todas las categorías de protección, en esa parte se define el tramo. Pero Armenia no tiene ninguna otra vía primaria ni secundaria. Y si en el mismo artículo que les dije ahorita, ahí pueden verificar que esas son las condiciones para un corredor vial suburbano. Joana, las vías secundarias no son las que unen cabeceras municipales. Esa es la vía de acceso al municipio, sí, por la que los otros municipios se comunican al municipio y nosotros verificamos como la jerarquización vial del inventario de la gobernación de Antioquia, cómo sale jerarquizada la vía, y esa es la secundaria del municipio. Y la secundaria del municipio no es la vía que nos comunica con el municipio de Titirí, cabecera municipal de Titirí, que de hecho el mantenimiento siempre lo realiza la gobernación de Antioquia. Pero para que ustedes sí tienen dinámica comercial como para uno poner el corredor allá. O sea, si lo poníamos allá no quedaba como muy tirado. Pues como que no sé, pues miren que este es el corredor que llega a la zona urbana, pues la idea es que sí le sume a la dinámica del municipio. Y no, pues, es de Tiribín que para allá como que no hay nada, ¿cierto? Si le ponemos allá, pues la dinámica de dónde nos queda. Joana, sí, voy a complementarle y de eso pues, estoy seguro a don Rubén. La vía secundaria es la que viene desde San Antonio de Prado a nuestro municipio y continúa hasta Titiribí. Eso sí es comprobado de que así funciona. Lo dice don Rubén, pensando pues de que de pronto era de aquí hasta Titiribí nada más, pero es toda completa. Y ahí estamos seguros de eso. Las terciarias son las del municipio que unen a las veredas. Y las primarias son las que unen de ciudades a ciudades, como son las 4G y otras. Así. Pues mira que hay casi que todas las decisiones es mirar criterios que cumplen. Y lo que cumple donde es más potencial. Joana, Entonces en el municipio solo tenemos esa. yo tengo una duda. Si hay artículos concertados con la autoridad ambiental que en pleno el Consejo no esté de acuerdo, ¿esos artículos se pueden eliminar? Por ejemplo. Por ejemplo, ¿el cuál? ¿El del corredor vial? Sí, Armenia queda sin corredor vial suburbano. Pero es que la pregunta sí. es, ¿no lo podemos modificar? La Consejo ya respondió que no. Concertación con cooperación. No es muy importante, sí se puede eliminar. Entonces el municipio no tendría corredor vial suburbano, sí. Y ahí después tienen que pensar, mira, si no hay suburbano, ¿dónde se alojaría, por ejemplo, la industria? La norma, el decreto de 77 dice que la industria no se puede localizar en el suelo rural que no sea suburbano. Entonces, mire que dejaría la propuesta al municipio sin áreas donde definir por ejemplo, restaurantes, estaciones de servicios si quieren mejorar al respecto. O sea, ahí lo que tienen que mirar es si llega esa actividad, donde la hacen, pero sí se puede eliminar. La respuesta es sí. Pero es que tenemos uno, entonces más bien, Eliminarse. hay la posibilidad de que, o sería bueno, porque por ejemplo, hoy que estamos leyendo todo el capítulo que tiene que ver con conservación de suelos, áreas protegidas, etcétera, etcétera, que todo tiene que ver con la gobernación de Antioquia. Entonces, de una vez sería bueno saber hasta dónde se puede, digamos que tocar
manipular esa concertación con Antioquia en la medida en que no se modifique lo de fondo, sino lo de forma, ¿cierto? O sea, nosotros podemos decir que nosotros no estamos diciendo que vamos a cambiar lo que se presentó por Antioquia y vamos a pasar el corredor vial suburbano de la vía hacia el área metropolitana y lo vamos a cambiar entre La Herradura y Tiquiribí, ¿cierto? Porque ya sería pues cambiarlo de fondo, pero cambiarlo de forma simplemente sería listo. La autoridad ambiental concertó con el alcalde que el corredor vial suburbano iba hasta la vereda Quiebre, pero el consejo simplemente quiere que vaya hasta la vereda de Paseo Bonito. Ahí no estamos modificando lo de fondo, simplemente lo de forma. Sí. Entonces, ese tipo de pues sí, se cambia la delimitación. ¿Cómo? Sí, cambiarle, pues, ponerlo más cortico. Sí, básicamente. Sí, lo pone en el acuerdo, sí. Listo, Joana, muchas gracias. Ahí terminaríamos las dudas del día de ayer. Sabemos que no tienes tiempo. Ya nosotros hoy desde las 2 de la tarde hemos estado sentados continuando con el análisis. Las dudas que tengamos de hoy vamos a utilizar la misma metodología y te las vamos a enviar al correo. Entonces esperamos eso para que nos envíes estas del día de ayer para nosotros empezar a corregirlo en el proyecto. Y lo otro es usted mañana qué disponibilidad tiene para que nos acompañe de esta misma manera. Ay, el problema es que yo toda esta semana y la otra, esta semana estuve el área metropolitana y la otra por Antioquia. Entonces, si sacamos así el gratuito, pues donde las pasan, yo las tengo preparadas para ir puntual a eso. Sí, Joana, entonces te quedaría más fácil es para nosotros saber a qué horas el presidente cita para el día de mañana. Si va a citar en la mañana, entonces a qué horas en la mañana, y si va a citar en la tarde, a qué horas en la tarde. Ay, Dios mío. No, yo creo que entonces sí mejor en la tarde, a las 2. Dios mío. Listo, Joana. Listo, dale, que estés esté bien. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego, mucho. Presidente, entonces, de acuerdo a las dudas que Joana nos envió con la secretaria, el día de mañana por la mañana nos sentaremos a empezar a analizar y a corregir como lo que Joana nos envíe, y no sé si están de acuerdo en la tarde cuando nos conectemos, miramos puntualmente los artículos, cómo los organizamos, si están de acuerdo o no para poder avanzar. Para no dejar todo acumulado para el último día, porque a veces se nos complicaría organizar todo el proyecto. Entonces yo considero que si ella nos envía hoy las respuestas del día de ayer, ya las envió, poder organizarlas dentro del proyecto y que el proyecto ya vaya quedando organizado como va a quedar. Porque si no, realmente yo como concejal ponente y para organizar todo este proyecto, organizar la ponencia, no tendría que. Entonces no sé si ustedes nos autorizan que nosotros modifiquemos y anexemos o lo hacemos durante la sesión. Yo estoy muy feliz. No, muchas gracias. Muchas gracias, concejal Esteban, y muy importante el comentario, porque la idea es como el trabajo que se vaya avanzando vaya quedando como listo. Ya con esta respuesta, entonces ya hay un bloque que está como resuelto, y ya eso le ayuda también a ustedes como de la comisión para que eso nos vaya dando un inicio mejor de respuesta al final. Entonces, si les parece, ya. ¿Vamos a continuar o no? Como quieran, eso les iba a preguntar, o si están cansados, ya mañana nos reunimos a las 8 o a qué horas. Sí, por la mañana. Bueno, a las 7 o a las 8, como quieran. No, doble jornada. Doble jornada. Mañana nos toca doble jornada para ir avanzando. Porque mire que ya se van presentando tareas de complementar todo este tema. Mañanita. Sí, entonces si les parece bien, lo hacemos 7-11. No, a las 8. 8, listo. 8-11, paramos como el Correcto. y continuaríamos después de las 2. Entonces 8-11 y 2 hasta donde acabemos. ¿Listo? Entonces, para irnos a descansar, compañeros y secretaria,
Yo pueda volver, ni me ha faltado. Muchísimas gracias. Quiero dejar presente la inquietud que me surge con respecto a el urbanizador. El ejemplo ya lo tenemos en el municipio. Yo tengo la experiencia de haber construido más de 2.500 viviendas en urbanización, prácticamente todas. Y en todas las construcciones siempre vías de acceso, vías internas, redes de acueducto, alcantarillado y energía construidas por el constructor, entregadas a la entidad correspondiente bajo la supervisión e interventoría de la respectiva entidad. Entonces, con todo el respeto, usted hay que mirarlo con cuidado. ¿Por qué? Porque si el municipio es el que tiene que asumir esa responsabilidad, estaríamos, creo, en contrariedad de lo que realmente se aplica. Y sería premiarlo, Rubén, porque es que se le valoriza la propiedad. Y ese día lo premiamos. Eso sería valorizar la propiedad, organizarle un lugar urbanístico y encimarle plata. Entonces, muchas gracias, don Rubén, por el comentario que me permite, sí, para tanto, una pequeña observación acá a propósito de lo que usted dice. Yo nunca he urbanizado, obviamente, pero sí he tenido el conocimiento de otros amigos, colegas similar a usted, en la parte urbanística, y usted, como lo dice, es verdad, hay unos emporios de capital en las ciudades, y estoy hablando puntualmente, por ejemplo, de Sabaneta, donde se utilizan esos métodos. Digamos, empresas públicas, ellos hacen todo. Es más, y lo voy a decir ya a nivel, ahí sí propio, en otra categoría, pero así sucede en la parte urbanística también. Yo voy a hacer un proyecto y lo hicimos, no lo voy a hacer, sino que ya lo hicimos en la parte de energía con el PM. No, ellos le corren a uno, pero a ellos le pasan la factura a uno. Y lo mismo pasa en la parte urbanística. Por ejemplo, uno hace un proyecto, lo envía a empresas públicas, y entonces ellos le entregan todo listo, por ejemplo. Y como ellos son los dueños del tubo madre, a nivel de alcantarillado, la empresa pública es el dueño de toda esa infraestructura, entonces a uno le empezarían a cobrar. O si uno va a subir hasta llegar al tubo madre, toda la conexión, cumpliendo bajo la supervisión, y usted lo sabe, de empresas públicas, porque no es chaponamente como lo quiere hacer. Entonces, el comentario es muy válido y es importante acá que en realidad sí a futuro nos haya convertir, y esto es de aclararlo, de investigarlo puntualmente, esto a ver cómo va a quedar, porque no se vuelva una carga para el municipio, para el Estado, en este caso para el municipio, y para los alcaldes de turno. ¿Cómo va a quedar eso? ¿Quién va a ser responsable? Eso es un interrogante. Muchísimas gracias. Y esto quiero decirlo con muchísimo respeto, no quiero actuar como abogado absolutamente de nadie, ni mucho menos como abogado defensor, pero quiero pedirles de manera muy respetuosa que miren el detalle de la urbanización La Loma, porque el hecho de haberle otorgado ya una licencia y tener la expectativa de perder la licencia de construcción de vivienda, eso demerita de una manera sustantiva todo el proyecto. Cuando se les otorgó licencia de urbanización, me atrevo a pensarlo, ya implícitamente se les estaba dando el derecho a que al vender el comprador pudiese construir. Y pues invito a que cualquiera de ustedes trate de calzar los zapatos de estos urbanizadores, donde queda una inversión que ya fue realizada, redes de acueducto, de alcantarillado, de energía, de vías de acceso a cada uno de los predios. Ya hay una inversión ya realizada, y creo que es meritorio que se analice con cuidado esa situación. El problema, profe, es que esa parte fue concertada para ti. Pero queda la duda de la posibilidad de que el que construye y al que se le dé licencia de construcción, pues se le obligue a un determinado manejo de zonas verdes, porque
por lo que yo tengo entendido, todo el manejo de aguas de escorrentía ya fue tratado por el urbanizador. Eso ha sido manejado por ellos. Hay una inversión supremamente grande y no sé, pero pienso que esto debe ajustarse a la realidad del municipio. Don Rubén, una pregunta. Pero hasta donde tenemos conocimiento, no fue el municipio que les otorgó a ellos ellos lo trajeron de afuera, no fue el municipio de Armenia quien le otorgó a ellos. O sea, ellos inteligentemente jugaron a su favor y ellos no hicieron el procedimiento de Armenia, sino que lo trajeron de otro lado, ¿cierto? Ellos hicieron todo el proceso. Sí, ellos hicieron sus cosas por allá. Entonces, ahí sí, pues, don Rubén, pues por lo menos yo pienso de que es que se dice que el vivo vive del bobo y el bobo del papi y mami. No, o sea, aquí al que le cae el guante que se lo echan, porque es que yo pienso, don Rubén, que aquí en Armenia estamos muy acostumbrados, el que más hojalda tiene, el que más saliva tiene, más hojalda trae, me perdonan la expresión. Todo aquel que tiene dinero quiere jugar con todo. Entonces, la licencia de urbanización por norma le corresponde a la Secretaría de Planeación del municipio o ante la eventualidad de una población de más de 100.000 habitantes a la correspondiente curaduría. En este caso, como el municipio no alcanza a tener una población de esa magnitud, esa licencia debió haber sido otorgada por la Secretaría de Planeación del municipio. Que hayan hecho trámites de loteo, de medición y parcelación, todo eso, con toda seguridad que se hizo con un agente externo al municipio, pero la licencia tuvo que haber sido dada por la Secretaría de Planeación del municipio. Don Rubén, ahí me genera una duda y es porque efectivamente ella no hablaba de licencias de construcción que no se han otorgado, ella hablaba de licencias de subdivisión, que es distinto a construcción. Sí, la licencia de loteo ya fue otorgada. Amparado en la licencia de loteo, el constructor o el urbanizador más bien construyó redes internas, redes de acueducto, de alcantarillado, de energía y manejo de aguas de escorrentía. Ahora, lo que queda es quien compre el lote y quiera tener una licencia de construcción de vivienda, entonces bajo lo que está planteado no se le podría otorgar. Y quien compra un lote para venir simplemente de paseo cada 8 días, 2 horas en la tarde para volverse para Medellín. O sea, no tiene ninguna razón, ninguna lógica, a no ser que diga que va a montar una carpa y desmonta la carpa cuando ya se vaya a ir, no tiene ninguna razón de ser. Entonces es a eso a lo que estoy haciendo referencia. Claro, don Rubén, ahí habría que preguntar si ellos habían hecho alguna solicitud acá en planeación de licencias de construcción y cuál sería el concepto que planeación le dio. Pues pues eso es un desconocimiento que tengo, ¿cierto? Pero se podría elevar la consulta si ellos ya hicieron la solicitud. La licencia de construcción de vivienda la hace el propietario del lote a donde se va a construir. O sea que ellos tienen, ya por lo que conozco, tienen licencia de urbanización, han vendido una parte de los lotes y cada uno de los propietarios de los lotes comprados habrá pedido o no licencia de construcción de vivienda. Los lotes que no se han vendido, de hecho, no tienen hasta el momento ninguna solicitud de construcción de vivienda. Los que ya fueron vendidos y los que están por vender, entonces están supeditados a que si no se ha pedido licencia de construcción de vivienda, se les pueda llegar a negar. ¿Cuál es el detrimento patrimonial a una persona que ya se le otorgó una licencia de parcelación? Don Rubén, porque es que entendemos que en la parcelación del mango, o sea, los lotes de la parte de arriba no tienen el problema. Son los de abajo los que... Son 3 abajo que
que ellos saben ya que no, sí, que ellos saben que no los pueden vender porque ahí no pueden construir, como decir en la parte de abajo, el pie, como se dice vulgarmente. Don Rubén. Pero yo también quería preguntar algo. Y voy a hablar de una persona puntual porque a mí me gusta ser claro. Les voy a hablar de Juan Carlos Acevedo, que sé que está vendiendo lotes. Él no está urbanizando, o sí. O sea, él vende los lotes, ¿sí? Y ya cada persona tiene que entrar a hacer su gestión para que le den una licencia de construcción, ¿cierto? Se entiende de que esa parte queda en zona urbana, toda esa parte que usted mencionaba ahora, Carita, la Federación. Él es un privado y está vendiendo. Yo no sé hasta dónde es posible o correcto de que él lo pueda hacer, ¿sí? O que se lo puedan impedir, porque no tengo mucho conocimiento del tema. Pero hasta donde yo tengo entendido, él no está urbanizando para lo que usted nos explica acá de todo eso que estamos aprendiendo de ustedes, porque de verdad que uno en esa parte no conoce, ¿cierto? Que ya sea el municipio que tenga que suministrar, son los dueños de las redes de acueducto y de alcantarillado. Entonces, cualquiera de nosotros va y compra un lote, ¿sí? Y yo hago, me dan la licencia de construcción, ahí me dan la estratificación para yo ir a solicitar el servicio de energía, de agua. Ya sabemos que el gas es una entidad privada que lo está haciendo, ¿sí? ¿Qué va a pasar ahí, don Rubén? Entonces, yo quisiera que usted nos aclarara el día de hoy si Juan Carlos está urbanizando o no está, o a mí me parece que no. Está vendiendo unos lotes a la fiesta del siniestro en una propiedad privada. Para darle respuesta, él está loteando, ¿sí? No está urbanizando. ¿Por qué? Porque la urbanización de un predio implica la construcción de vías, de redes. ¿Cuál es la situación? En el ejemplo específico que usted coloca, si usted compra un lote y pide licencia de construcción, el municipio estaría en la obligación de tender red principal para poderle suministrar esos servicios públicos. La primera pregunta entonces que surgiría, ¿por dónde hacer el trazado y construcción de esas redes de acueducto y de alcantarillado? Si no existen vías para poder llegar a cada uno de los predios. Entonces, ¿qué tantas dudas quedan frente a un proyecto como este? Y creo que lo más pertinente sería hacer la solicitud, no sé, de que no se maneje simplemente como un loteo, sino que se maneje más bien como una urbanización. Pero, bueno, yo quiero ser muy respetuoso con esto, porque ya con nombres propios la cosa puede llegar a tomar otro tipo. Ahí, para hablar con el concejal Simón, dentro de las dudas que le vamos a enviar por planes de la noche de hoy, quedó lo siguiente: con relación a la parcelación hermano que está ubicada en la vereda de la Loma, que tiene lotes vendidos, y como este OT no es retrospectivo, se podría dejar la nota que estos predios ya vendidos puedan construir únicamente si cumplen con los estudios de detalle y además de cumplir con todos los temas ambientales de preservación, conservación y mitigación del riesgo. Vamos a llevar esa pregunta. Eso se va a dejar en claro, teniendo presente que es un tema que no es del Consejo, que quede claro, no es el Consejo Municipal, sino que es la Administración Municipal en cabeza del señor alcalde Guillermo León Molina Mesa, junto con su empresa Corplanes, hizo concertación con Corantioquia, que es la entidad ambiental. Entonces, para que claro, vamos a elevar la pregunta si se puede dejar un parágrafo específico
para mirar qué se puede hacer en ese tema. Gracias, presidente. Y de manera muy respetuosa yo pediría que también se consulte si con el urbanizador se hizo alguna reunión para darle información al respecto. ¿De esa parcelación? Sí, de manera específica de eso. Bueno, presidente, si no, corto, es que yo creo que sí es muy importante ambas cosas, ¿cierto? Lo primero es, como lo decían ahorita, mirar si, bueno, ellos ya tienen un permiso de subdivisión, pero lo que podemos hacer es poner un parágrafo que sea a modo aclaratorio, precisamente como lo decía el compañero, que diga que si bien ya existen unas áreas que cuentan con permiso de subdivisión para la vivienda campestre, una vez aprobado el EOT, la construcción de vivienda al interior de esa subdivisión debe acogerse a lo que dice el documento, ¿cierto? A lo que dice este documento, pero yo creo que eso tiene que quedar claro. Que si no queda escrito, puede pasar lo que dijeron ahorita, como ya tenían un permiso de subdivisión, pues puede estar solapando, ¿cierto? Entonces yo creo que eso tiene que quedar específico, porque yo no soy abogado, pero dicen por ahí que no puede quedar nada a interpretación, sino que tiene que quedar claro. Y lo segundo es el tema de el pago de la plusvalía, que nosotros ya lo habíamos hablado, de cuál es la plusvalía que ellos tienen que entregar o en qué van a generar, o cómo van a generar una compensación al municipio, si en parques, si en protección del medio ambiente, si en recursos, etcétera, etcétera. Pero también es importante que se contemple ese tema de la plusvalía, por un lado, y por el otro, lo de las responsabilidades del que urbaniza, que es lo que dice el gobierno. Porque a mí también me parece que es supremamente importante que ahí quede claro que quien tiene, si la norma lo permite, que quien tiene que asumir el proceso de construcción y de disposición de los espacios que se van a lotear y se van a urbanizar, pues son los urbanizadores. Eso no tiene lógica, porque entonces es el estado del servicio de los que va a beneficiar. Como dijo ahorita Orlando, se beneficia y se les encima. Ahí queda muy de para arriba. Gracias, presidente. Bueno, para no alargarnos más por el momento, para ir a descansar, si les están de acuerdo, entonces podemos levantar la mano para la suficiente ilustración, compañeros. Voy a aprobar la suficiente ilustración del secretario de compañeros. Tercero, himno nacional. Vuelvo a intentarlo.
y a nuestra secretaria, obviamente a don Rubén y a la esposa que nos acompañan haciendo aportes con su conocimiento acá también en este arduo trabajo de todos. Y también a la concejala electa que nos acompaña también. Muchas gracias, que están. Y mañana, con Orlando. Mañana puntual, gracias secretaria, a las 8 de la mañana para que continuemos con la bendición de Dios y la responsabilidad de cada uno.